Buenos días a todos. El día de hoy, sábado 4 de junio, dentro de la asignatura de epidemiología, vamos a ver el tema número 4, que se titula las infecciones nosocomiales. Vamos a arrancar diciendo qué es lo que significa infección nosocomial. Este es un tema bien importante, muchachos, en los hospitales, en todas las clínicas privadas, porque es una de las causas en donde los pacientes regresan después de ser dados de alta para cumplir días más de hospitalización. ¿Qué son las infecciones nosocomiales? Viene la palabra de latín nosocomium, que significa hospital. Las infecciones nosocomiales son infecciones adquiridas durante la estancia en un hospital y que no estaban presentes ni en el periodo de incubación ni en el momento de ingreso del paciente. Entonces imagínense ustedes cómo es eso, me van a decir. Son infecciones adquiridas durante la estancia, es decir, durante el tiempo que el paciente estuvo hospitalizado, que no estaban presentes al momento del ingreso. En otras palabras, el paciente ingresó por una patología, es dado de alta, pero adquirió la infección dentro del hospital. Las infecciones ocurren 48 horas después del ingreso de los pacientes, y es por eso que se le llaman, toda infección que ocurre después de 48 horas de haber ingresado un paciente, es decir, después de haber sido dado de alta o después de su ingreso, suelen considerarse nosocomiales. Son provocadas por microorganismos multiresistentes, es decir, multiresistentes al tratamiento adquirido durante la hospitalización, valga la redundancia. Entonces vamos a hacer un poco de historia, nos vamos a remontar un poco hacia atrás y vamos a ver cómo ha sido la historia de esta definición de las infecciones nosocomiales, cómo es que los pacientes se enfermaban de otras cosas durante su estadía en los hospitales. La infección adquirida dentro de un recinto hospitalario abarca al menos 2500 años de historia médica. Las primeras instituciones dedicadas al cuidado de los enfermos se originan alrededor de 500 años antes de Cristo en la mayoría de las civilizaciones conocidas, principalmente en la India, Egipto y Grecia. En esos primeros centros, las condiciones higiénicas giraban en torno a conceptos religiosos de pureza ritual. O sea, no tomaban en cuenta la existencia de microorganismos, no tomaban en cuenta las infecciones cruzadas entre paciente y paciente, sino que las enfermedades eran atribuidas a aspectos religiosos. El primer escrito que contiene consejos sobre cómo construir un hospital es el contexto sánscrito Charaka Semita del siglo IV antes de la era cristiana. Y el estudio científico de las infecciones hospitalarias cruzadas o nosocomiales, cruzadas porque se pueden adquirir de un paciente a otro. Este estudio científico tiene su origen en la primera mitad del siglo XVIII, principalmente por los médicos escoceses. En 1740, el Sir John Pringle realizó las primeras observaciones importantes acerca de la infección nosocomial y dedujo este señor que esta era la consecuencia principal y más grave de la masificación hospitalaria. Introdujo el término de antiséptico. Esto de la masificación hospitalaria, en otras palabras, es el aglomeramiento de pacientes en hospitalización, es decir, que los pacientes eran dados de alta y regresaban y ocupaban las camas junto con los pacientes que estaban ingresando. Entonces, este señor dijo que esto formaba parte o era una de las causas de la masificación hospitalaria. Antes, los pacientes, por una apendicitis, en tiempos atrás, se quedaban hospitalizados hasta 7 días, 10 días, mientras que en la época actual vemos que a uno lo operan a través de la laparoscopía de las piedras en la vesícula y al día siguiente le están dando de alta, es decir, que acortan el periodo hospitalario. ¿Para qué? Con el objetivo de que el paciente vaya a recuperarse bien en su casa y no adquiera ninguna otra infección sumada a por la que ingresó. Entonces, las instancias intrahospitalarias actualmente son más reducidas que en el tiempo de antes. El estudio clásico de Semmelweis de fiebre puerperal en un hospital de Viena a mediados del siglo XIX. ¿Qué es esto de la fiebre puerperal? El puerperio es el periodo después del alumbramiento, es decir, el periodo después de que
de la mujer da luz, a esto se le llama puerperio. Entonces, en este periodo, este señor estudió a todas aquellas pacientes que habían dado a luz, pero que presentaban una fiebre súbita. Entonces le llamó la atención y comenzó a observarla. Semmelweis notó que los recién nacidos y sus madres en la primera división del hospital, ¿cuál era la primera división del hospital? El lugar donde llegaban los estudiantes de medicina procedentes de la sala de autopsia, imagínense, y atendían a las madres en trabajo de parto. Esa era la primera división del hospital. Llegaban estudiantes de medicina que habían estado en las salas de autopsia de los cadáveres, y después estos estudiantes en su siguiente rotación les tocaba atención del parto. Entonces, los recién nacidos y las madres contraían infecciones, tenían mayor porcentaje de infecciones que los pacientes de la segunda división del hospital. ¿Cuál era la segunda división del hospital? Donde las madres eran atendidas por las parteras exclusivamente. O sea, había unas infecciones donde los estudiantes practicaban los partos, pero no por el hecho de ser estudiantes, sino por el hecho de que ellos venían de la sala de autopsia de la primera división del hospital. En cambio, las parteras en la segunda división solo se dedicaban a eso, no andaban en diferentes ambientes. Y eso era lo que le llamó la atención, eso fue lo que le llamó la atención a este señor Semmelweis. En la era de Semmelweis, el Streptococcus beta-hemolítico, el grupo A, que es una bacteria, era el causante de la mayoría de las infecciones nosocomiales, el estreptococo. Durante los primeros 50 a 60 años, los cocos gram positivos, eso es una clase que se ve en microbiología, muchachos. Yo espero que ustedes ya sepan cuál es la diferencia entre un gram positivo y un gram negativo, la forma de lo que es coco, estafilococo, etc. Entonces, durante los primeros 50 a 60 años, los cocos gram positivos, como estreptococo y estafilococo aureus, fueron los causantes de la mayoría de las infecciones nosocomiales. Entonces, los estreptococos y los estafilococos. Fue hasta principios del siglo XX cuando se empezaron a implementar diferentes intervenciones para disminuir las infecciones nosocomiales. Imagínense, hasta principios del siglo XX ya alguien dijo, no, esto hay que frenarlo. ¿Por qué? Porque se nos aglomeran los pacientes en el hospital y las infecciones despuntan. El control de las infecciones nosocomiales quedó formalmente establecido en los Estados Unidos en la década de los 50 durante el brote de infección por estafilococo en los neonatos hospitalizados. Entonces imagínense, en los neonatitos de estos recién nacidos hubo un brote de infecciones como consecuencia o como causante el agente del estafilococo. En los años 70 los bacilos gram negativos, principalmente las pseudomonas y las enterobacterias, se volvieron sinónimos de infecciones nosocomiales. Ya aquí cambió de los años 50 a los años 70 y aquí ya apareció la pseudomonas y las enterobacterias dentro de los agentes causantes de infecciones nosocomiales. A finales de los años 80 los antibióticos efectivos contra los bacilos gram negativos dieron un breve respiro. ¿Ya? Entonces ya existían antibióticos para estos bacilos gram negativos. Durante este tiempo emergieron los estafilococos meticilinos resistentes, es decir, que eran resistentes a determinados tipos de antibióticos. Entonces, estos antibióticos no los lograban frenar, como los enterococos resistentes a la vancomicina. Y eso que la vancomicina es un antibiótico de amplio espectro. En los años 90, los tres principales cocos gram positivos fueron el estafilococo epidermidis, el aureus y los enterococos. Ocasionaron el 34% de las infecciones nosocomiales en Estados Unidos, y los 4 bacilos gram negativos se mencionan: la Escherichia coli, la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella pneumoniae y los Enterobacter. El 30% de las infecciones nosocomiales. En los hospitales pediátricos, al igual que en el de los adultos, las unidades de cuidados intensivos tenían las tasas más altas de infecciones nosocomiales. Los recién nacidos eran el grupo más afectado, los recién nacidos. Imagínense qué triste, pues, los niñitos pequeñitos que estaban infectados en un mayor porcentaje. Ahora vamos a ver cómo se transmiten estas infecciones llamadas infecciones nosocomiales. Las infecciones nosocomiales son una causa frecuente de complicaciones en las personas que han sido hospitalizadas. Las infecciones nosocomiales pueden ocurrir en personas de cualquier edad. Imagínense que estamos mencionando desde los neonatitos hasta las personas, las mujeres puérperas, etcétera, etcétera, desde recién nacidos hasta ancianos, sin importar cuál fue el motivo de la estancia intrahospitalaria. Pudo haber sido cualquier motivo, sin embargo ellos salen con otra infección. Aunque las personas con un mal funcionamiento del sistema inmunológico,
las personas inmunodeprimidas pueden ser más propensas a contraer estas infecciones, evidentemente porque su sistema inmunológico está deprimido, principalmente los niños y los ancianos o personas como por ejemplo que padecen de inmunodeficiencia adquirida o personas con cáncer que están recibiendo quimioterapia, personas con enfermedades del tejido conectivo como lupus, artritis, que reciben también inmunosupresores que les bajan la defensa. Entonces es frecuente que estas personas sean susceptibles a estas bacterias. Los medios de transmisión de las infecciones nosocomiales. Bueno, se mencionan varios. Vamos a ver aquí. El primero que se menciona son las máquinas de respiración o los ventiladores. Las personas que están en el hospital y usan máquinas de respiración tales como los ventiladores pueden contraer infecciones intrahospitalarias como la neumonía. Las máquinas de respiración pueden contaminarse con gérmenes, sobre todo cuando se manejan por el personal médico que no utilizan los procedimientos adecuados. Entonces, por los señores, estimados alumnos, no solo uno se protege, no solamente uno ocupa los equipos de protección personal para evitar contagiarse uno, sino uno tiene que hacer de forma responsable para no contagiar a los demás. ¿Ya? Entonces, sobre todo cuando es manejado estos equipos por personal médico que no utilizan los procedimientos adecuados de control de infecciones. La gente en las máquinas de respiración no puede toser y expulsar los gérmenes de sus pulmones, lo cual es otra de las causas de infecciones nosocomiales. Estas personas están conectadas a un ventilador y ellas no pueden expectorar, ¿ya? Entonces tienen flema retenida que también ayuda a salir por medio del personal asistencial, pero si el personal no se protege, entre comillas, protegerse para protegerse a uno mismo, valga la redundancia, pero para no infectar a los demás. Entonces todo paciente que está conectado a un ventilador puede ejercer una infección cruzada hacia otra persona, puede adquirir también otra infección. Por el uso de catéteres. Los catéteres son un dispositivo médico utilizado para eliminar la orina del paciente. Estamos hablando de las sondas entonces, ¿ya? Que son incapaces de usar el servicio higiénico, como la sonda Foley en el caso de los pacientes que tienen retención urinaria o como las sondas nasogástricas. Los catéteres son una causa común de infecciones de las vías urinarias que ocurren durante una estancia hospitalaria. Las infecciones de las vías urinarias se producen cuando el catéter llega a estar contaminado por el personal médico, durante la inserción, durante la puesta de la sonda o no se mantiene correctamente mientras esté en uso. Uno de los aspectos es poner bien la sonda utilizando todas las medidas correctas para no contaminar. Y otra de las formas es, durante el paciente la tiene puesto, no utilizar las medidas preventivas. Aquí tenemos una sonda con un dispositivo que es introducida a través de la uretra del paciente y llega hasta la vejiga, ¿ya? De donde drena la orina a través de la misma. O sea, que se infla un baloncito para que la sonda no salga. Entonces, durante la manipulación, durante la introducción, durante la tiene puesta el paciente, hay que tener todas las medidas porque es una puerta de entrada fácil para bacterias. Otro aspecto que se menciona para adquirir infecciones nosocomiales es una higiene inadecuada. Los visitantes y el personal de los hospitales pueden infectar a los pacientes con enfermedades como la neumonía y resistentes a la meticilina o los estafilococos. Miren qué importante, los visitantes y el personal de los hospitales pueden infectar a los pacientes. Es decir, entonces, cuando nosotros vamos a visitar a los enfermos, tenemos que ir limpios, muchachos, porque nosotros podemos contaminar a la persona que está hospitalizada o viceversa también nos pueden contaminar a nosotros, ya como resultado de una higiene inadecuada. Los médicos y enfermeras que se olviden de lavarse las manos antes de realizar un examen a un paciente pueden propagar estas infecciones en los pacientes hospitalizados. Hay que tener la costumbre y tiene que hacerse un hábito entre el personal de salud de lavarse las manos entre paciente y paciente. Cuando nosotros examinamos a un paciente, lo examinamos, lo ocultamos, le hacemos observación, palpación, percusión, ocultación y viene el otro paciente. Nosotros podemos llevar todos los gérmenes en nuestras manos al siguiente paciente. Entonces tenemos que tener la costumbre de lavarnos las manos entre pacientes. Los visitantes que tengan enfermedades respiratorias y estornuden en el aire y no en sus manos pueden diseminar sus gérmenes también. Si un visitante llega con una gripe y estornuda sin taparse la boca o sin usar mascarilla,
mascarilla puede contaminar perfectamente a la persona que está hospitalizada. Entonces la persona que está hospitalizada llegó por una cosa y sale por otra. Y regresa al hospital y se encuentra ocupando la cama con los pacientes que están iniciando su enfermedad. Entonces existe la aglomeración del paciente. A través de las inyecciones es otra forma de contagiarse. El personal del hospital que no suministra correctamente las inyecciones puede causar infecciones nosocomiales en pacientes sin usar las técnicas ni los pasos ya normados. Las infecciones como la hepatitis, el VIH se pueden transmitir a través del intercambio de jeringas que tocan la sangre contaminada. Los pacientes pueden recibir medicamentos en sus líneas intravenosas por parte del personal que no cambian las jeringas entre los pacientes. Esta es otra manera de propagar las infecciones. Aquí tenemos, miren, este seguido tiene que estarse limpiando con alcohol. Aquí es donde se ponen los medicamentos intravenosos, pero si este seguido está sucio o no se limpia, entonces los gérmenes pueden entrar por vía intravenosa al organismo del paciente. Este seguido también tiene que estarse limpio y tiene que estarse quitando cada determinados días. No se puede utilizar el mismo sello para los 14 días de un tratamiento intravenoso, sino que hay que cambiarlo. Las cirugías, a través de las heridas. ¿Cómo se contamina una herida? El personal del hospital de los procedimientos quirúrgicos puede desarrollar infecciones nosocomiales. Si hay incisiones desgarradas o no se vendó adecuadamente una herida, puede contaminarse con bacterias de la piel. El equipo quirúrgico también puede estar contaminado e introducir bacterias al cuerpo del paciente. Entonces, el paciente se opera y si los médicos no se lavan las manos entre cada paciente, pueden contaminar al paciente recién operado, dando lugar a infecciones. Miren esta herida. Esta es una herida infectada. ¿Cómo tiene los bordes enrojecidos? Aquí hay calor, hay rubor, hay tumor, hay tumoración, es decir, que hay inflamación. Y si uno toca esta herida, le duele al paciente. Entonces, aquí, esto representa, miren los bordes como van aquí. Estos bordes que vienen hasta aquí. Esto es signo de que esta herida está infectada. Aquí hay bacterias. No es una herida limpia. A través de los trasplantes, aunque es menos común hoy en día que en el pasado, ciertos procedimientos como los trasplantes y las transfusiones pueden causar infecciones nosocomiales. Una paqueta de sangre globular infectada, evidentemente, puede causar hepatitis, VIH, sífilis, que es una infección de transmisión sexual, pero producida por el treponema pallidum. Pero si la sangre está contaminada con este agente infeccioso, pues, y a la hora de la transfusión la podemos adquirir. Las infecciones nosocomiales también pueden transmitirse a través de las transfusiones sanguíneas, lo mencionaba, trasplantes de órganos y la piel. Entonces aquí tenemos un paciente que está siendo transfundido, pero evidentemente el laboratorio tiene que tomar todas sus medidas y revisar toda la sangre que va a transfundirle a los pacientes para que el paciente no adquiera una hepatitis, un VIH o una sífilis. Los factores de riesgo de adquirir las infecciones nosocomiales. Se han registrado un aumento de la frecuencia de las infecciones nosocomiales y se han relacionado con algunos factores como el compromiso inmunitario. Ya les hablaba anteriormente de que los pacientes inmunodeprimidos tienen mayor riesgo de padecer infecciones porque su sistema de defensa está comprometido. El aumento progresivo de la edad de los pacientes ya después de los 70, 80 años, la utilización de procedimientos agresivos para diagnóstico o terapia, exámenes y tratamientos invasivos. Invasivos se refiere a todos aquellos exámenes en los que hay que introducirse, por ejemplo, a la vía intravenosa, y eso es un procedimiento invasivo, entre otras cosas. Con el uso de terapias inmunosupresoras de antibiótico-terapia de amplio espectro, la realización de procedimientos quirúrgicos complejos, el uso intenso de antibióticos que promueve la resistencia de los mismos. Con el uso de los antibióticos podemos crear nosotros una resistencia de los microorganismos a los mismos antibióticos. Por eso es que nosotros no tenemos que automedicarnos ni llegar a la farmacia pidiendo 3 ampicilinas, porque 3 ampicilinas no nos van a curar. Si nosotros vamos a utilizar un antibiótico, tenemos que cumplirlo con todo el rigor, 7 a 14 días
la dosis y el intervalo ya mencionado para cada antibiótico. Evidentemente, si nosotros llegamos a la farmacia, el despachador nos va a vender lo que nosotros le pidamos sin prescripción médica. En muchas farmacias sucede eso. Y tal vez 3 o 4 o 5 ampicinas no nos van a curar. Nosotros tenemos que prescribir, recibir los antibióticos de parte de la persona indicada como los médicos por el tiempo y el intervalo adecuado. De lo contrario, vamos a crear resistencia a los antibióticos y los antibióticos no nos van a hacer nada. Las infecciones más frecuentes, pues ya las mencionamos: las infecciones del tracto urinario a través de la sonda, las infecciones de las heridas operatorias, las bacteriemias son frecuentemente relacionadas con el uso de catéteres vasculares, es decir, catéteres intravenosos, entonces que pueden infectarse e invadir todo nuestro sistema circulatorio. Las infecciones del tracto respiratorio, las condicionadas por los sistemas de ventilación o los ventiladores, que van a condicionar la ventilación mecánica asistida. Estos 4 tipos de infecciones constituyen el 80% de las infecciones nosocomiales, el 80% de las causas por las que los pacientes regresan a los hospitales o estando en el hospital las adquieren, obedecen a estas 4 causas. ¿Cómo nosotros vamos a prevenir estas infecciones nosocomiales? A través de actividades de vigilancia y control que constituyen un componente fundamental para la seguridad de los pacientes hospitalizados. Podemos decir que para prevenir cualquier tipo de infección hospitalaria es necesario el sistema de vigilancia, promover el adecuado e insustituible lavado de manos, la detección precoz de las mismas y mediante la adopción de una política institucional en relación al uso de antibióticos. En los hospitales siempre existe un departamento de epidemiología. El departamento de epidemiología es el encargado de llevar a cabo la vigilancia de que en cada servicio todos los colaboradores cumplan con el lavado de manos, cumplan con las normas de higiene. ¿Para qué? Para que las infecciones nosocomiales se reduzcan, porque esto es un indicador de la calidad de atención de un hospital. No es posible que un hospital que de cada 5 pacientes ingresados, 3 o 4 adquieren infecciones nosocomiales, porque es un indicador entonces de una mala higiene a nivel hospitalario. Entonces el departamento de epidemiología tiene que delegar a un equipo o a un recurso que específicamente se dedique a vigilar que las IAS, las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, es lo mismo, las infecciones nosocomiales no tengan un alto porcentaje a nivel del hospital. Hay que hacer campañas del adecuado lavado de manos, hay que hacer campañas para que el personal de salud utilice los equipos de protección para no infectarse ni infectar a los pacientes. Hay que detectar precozmente cuando hay una infección nosocomial, hay que detectarla tempranamente para darle tratamiento adecuado y que la estancia intrahospitalaria del paciente no sea prolongada. Y adoptar una política institucional significa que dentro de las políticas del hospital tiene que haber una de ellas, tiene que estar relacionada con el uso racional de los antibióticos, para que los antibióticos no sean usados de forma irracional, elevando los costes y aumentando la potencia de los antibióticos, de los microorganismos a los antibióticos. Objetivos de la prevención y el control de las infecciones asociadas a la atención de la salud y los sistemas de vigilancia. Acuérdense que cuando ustedes miren la palabra IAS, no es una palabra, sino que la abreviación significa infecciones asociadas a la atención en salud, que es lo mismo que las infecciones nosocomiales. La vigilancia consiste en recoger, procesar y analizar, interpretar y presentar y difundir de manera sistemática y continua los datos sanitarios. Miren, cuando nosotros recogemos datos, los datos ahí están en los papeles, en los documentos, en el programa de Excel, en el programa de Epidinfo. Los datos ahí están, pero los datos se van a convertir se tienen que convertir en información y la información se tiene que convertir en toma de decisión. Después hay que difundirlo para que todo el personal conozca cuáles son las debilidades, y después viene la parte de el redireccionamiento de las intervenciones, cómo nosotros nos hemos desviado y por eso tenemos bastantes infecciones nosocomiales o más en relación al año pasado, pero cómo nos vamos a redireccionar, ¿para qué? Para frenar esto, ponerle fin.
y mejorar ese indicador. Aquí dice que se tiene que difundir de manera sistemática y continua los datos sanitarios recogidos, incluidos los estudios epidemiológicos relativos a las categorías de las enfermedades transmisibles, en particular los relativos a la forma de propagación temporal y espacial de estas enfermedades y el análisis de los factores de riesgo de contraerlas, con el objetivo de poder tomar las medidas de prevención y lucha pertinentes. Porque nosotros queremos entonces frenar esto, ponerle fin y redireccionarnos y a través, esto es a cargo, como bien decía, del equipo de epidemiología, o a través de un grupo o a través de una persona. Este es un indicador que representa la calidad de atención que estamos ofertando nosotros a los usuarios. El objetivo general de la vigilancia de las infecciones nosocomiales es prevenir la aparición de tales infecciones entre los pacientes, también entre el personal sanitario, entre los visitantes y otras personas asociadas a los establecimientos de salud. Los objetivos específicos son: 1. Como les decía, se puede conformar un comité de prevención. 2. Mantener las tasas de las principales infecciones endémicas por debajo de un umbral determinado. Y 3. Detectar tempranamente y manejar los brotes de las IAS, de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Dentro del primer aspecto, en relación a conformar un comité de prevención y control de las IAS, el cual debe ser estructurado y tiene que ser operativo. Operativo significa de que tiene que bajar a la sala del hospital, tienen que revisar cómo los médicos están actuando, si los médicos se están lavando las manos de cada paciente, si están utilizando las medidas higiénicas correctas. Entonces tiene un objetivo como de asesoramiento para el gerente en la toma de decisión. Los elementos básicos de este comité son: 1. Tiene que ser una autoridad delegada de la administración del hospital o su equivalente. Es una delegación de recursos sanitarios para que a cargo de mitigar las altas tasas de infecciones nosocomiales. Tiene que ser un personal calificado de detección exclusiva, es decir, que tienen que ser profesionales adiestrados en el control de las infecciones. Y evidentemente tiene que tener un equipo de apoyo médico capacitado. Tiene que tener este equipo funciones y ámbito de prevención y control de infecciones. Tienen que ser prevencionistas, no hay que esperar a que las infecciones se presenten para hacer un reporte, también hay que prevenir que se desarrollen. Tiene que tener este comité un presupuesto suficiente para realizar las tareas programadas, es decir, que para la ejecución de todas aquellas actividades de prevención pues se le tiene que dar un presupuesto. Eso no significa que van a estar fuertemente, sino que un presupuesto eficiente para llevar a cabo todas sus tareas planificadas. 2. Mantener las tasas de las principales infecciones endémicas del hospital por debajo de un umbral determinado, como las infecciones quirúrgicas, las infecciones del torrente sanguíneo, es decir, las asociadas a catéteres, las asociadas a las vías urinarias, las que están asociadas a la cateterización vesical permanente, es decir, las sondas de la vejiga que son de forma permanente en los pacientes, sobre todo en los pacientes varones por problemas prostáticos, y las infecciones respiratorias asociadas a la ventilación mecánica o asociadas a los ventiladores. El objetivo 3 es detectar tempranamente y manejar los brotes y organizar una respuesta rápida y eficaz mediante el fortalecimiento de los laboratorios de microbiología, mediante la detección y el control de los brotes epidémicos y mediante la vigilancia de la resistencia antimicrobiana de los microorganismos hospitalarios. Tenemos que evitar que los microorganismos adquieran resistencia a los antibióticos, porque si no tenemos que ocupar antibióticos aún más fuertes para combatir estas bacterias. 4. Dentro de los objetivos, otro de los objetivos, que es el cuarto, es contribuir a una respuesta coordinada para controlar las enfermedades infecciosas adquiridas en la comunidad, sean endémicas o epidémicas, que puedan verse amplificadas por el sistema de atención de salud. ¿Mediante qué? Mediante recomendaciones para el uso racional de antibióticos. Yo ya les mencionaba que tenemos que hacer un uso racional de antibióticos y de medicamentos. Tenemos que evitar la polifarmacia. Procedimientos normalizados para la desinfección y esterilización. Normalizados son que ya estén escritos cada cuánto, cómo se va a realizar. Hay que hacer supervisión y control de la higiene y limpieza de los hospitales.
elaboración de protocolos y revisión de procedimientos para las infecciones asociadas a la atención en salud o los procedimientos en riesgo, control de enfermedades transmisibles y política de vacunación del personal sanitario. Esta política es bien importante, sobre todo aquellos recursos que están directamente relacionados con los riesgos biológicos, por ejemplo la gente de laboratorios que está en contacto con líquidos biológicos corporales, los cirujanos, los ortopedistas, ¿ya? Formación continuada o continua del personal de salud en infecciones nosocomiales, es decir, que hay que estar capacitando al personal sobre este tema que estamos discutiendo ahorita, para que cada quien tome conciencia y se sensibilice para disminuir estos indicadores que no son buenos para un hospital si están elevados. Para cumplir estos objetivos es necesario tener un sistema de vigilancia que aporte los datos necesarios sobre las infecciones y los riesgos del centro sanitario. Entonces, nosotros necesitamos datos. Mes a mes vamos vigilando el comportamiento y la tendencia de las infecciones nosocomiales o de las infecciones asociadas a la atención en salud. Bueno, muchachos, hasta aquí llegamos con el tema de lo que son las infecciones nosocomiales. Ya les voy a poner la tarea. Si tienen, muchachos, alguna pregunta en relación a este tema o a los temas anteriores o alguna tarea, pues es el momento que podamos compartirlas. Entonces, retroaliméntenme, díganme. Sí. Es que bueno, mira, los opioides no son antibióticos, los opioides son analgésicos, pero en el caso de los antibióticos, mira, ¿qué significa la resistencia a los antibióticos? Cuando un antibiótico se consume de una forma inadecuada, por ejemplo, es el ejemplo que yo les decía. Llego yo a la farmacia y le digo al despachador, vendeme 3 ampicilinas. El despachador te lo va a vender porque le interesa ganar. Ya, pero la ampicilina, tenés que saber, por ejemplo, la dosis de la ampicilina es una cápsula cada 6 horas por 7 días. Si vos no te tomas una cápsula cada 6 horas por 7 días y te tomas solo 3 ampicilinas, vos no hiciste nada, ni te curaste de la herida, ni te curaste de tu mal, y más bien el microorganismo creó resistencia. Cuando vos le volvás a dar ampicilina, él se va a reír. Ya, es por eso que hay que promover el uso racional de los antibióticos. Es decir, no hay que automedicarse. Otro de los aspectos es que tenemos que promover el estilo de prescripción de los médicos, para que si me llega un paciente que puede recibir con un medicamento genérico y más barato, yo no le tengo que dar el antibiótico más fuerte, ya, porque si no quemo los cartuchos y después me quedo sin nada. Ya, entonces, si hay resistencia al antibiótico, hay que reiniciar y determinar si el microorganismo es sensible a otro, y sí hay que darle antibiótico, porque si no el paciente puede incluso hasta fallecer si no se cura de la infección. Y sí, cuando vos me preguntas, ¿es malo? Sí, no es, claro que es malo, no es lo correcto, pero es más malo si vos no le das el antibiótico, porque se puede hasta morir. Sí. Ella es alérgica a las penicilinas. Bueno, hay antibióticos que se dan cuando los pacientes son alérgicos, digamos, a las penicilinas, a las penicilinas. Hay otras opciones, como por ejemplo los macrólidos, la citromicina, eritromicina, claritromicina. Ya, hay opciones. Dependiendo de la infección, dependiendo del microorganismo, es que se da el antibiótico. No es lo mismo dar antibiótico para estreptococo que dar para estafilococo. Ya no es lo mismo dar medicamento para el Escherichia coli que dar para la Klebsiella. Ya, dependiendo entonces del agente infeccioso. Y si es gram positivo o es gram negativo. Eso ya lo vieron en microbiología ustedes, me imagino.
bien comunes, y por eso es que cada hospital o cada centro asistencial tiene un departamento de epidemiología que tiene que llevar los indicadores de cuántas infecciones nosocomiales llevan en un tiempo determinado, y también hay que reportarlo a las instancias correspondientes. Es parte de la vigilancia epidemiológica. Bueno, muchachos y muchachas, si no hay otra pregunta, les voy a dejar la tarea. Son temas bien interesantes. Dígame. Acinetobacter, sí. Baumanni, sí. Baumanni, ajá. Ajá. Sí.